Es otro tema que nos ocupa y que hemos anunciado, las llamadas tribus urbanas en las grandes ciudades, que cada día surgen más, proliferan más a pesar del control de las autoridades, pues muchas son permitidas siempre y cuando no sean violentas. ¿Qué nombre recuerda usted así, abuelo pájaro, Mauricio? Los skins, los emus, punks y no más así en este momento. Balaguera. Igual lo mismo los skinheads, los rockeros, los punkeros, sí. Además que de los skinheads hay divisiones, hay un ala más radical, una ala menos radical, o sea, de cada tribu urbana se subdividen en varias tribus. Y tienen nombres y nombres y nombres que vamos a escuchar en este espacio que no conocíamos, que pensábamos que eran solo los que usted acaba de mencionar, Mauricio, pero no. Resulta que este fin de semana se registraron varios disturbios de miembros de tribus urbanas aquí en un centro comercial. Cerca de 200 adolescentes de todas estas tribus que se encontraban allí se enfrentaron entre sí, hubo vidrios rotos, hubo situaciones bastante complicadas y la policía, por supuesto, tuvo que intervenir. Otros antecedentes de la manera violenta como reaccionan estas tribus: el asesinato de Julián Prieto, integrante del grupo de Hardcore, así se nombra, sí. Otro, Hardcore Pitbull. Sí. En un establecimiento nocturno de Bogotá. Sí, lo propiciaron unos jóvenes sharp, corrientes de los skinheads. Imagínese usted, uno no entiende muy bien esto. Harold Felipe Gómez, otro caso, fue perteneciente, él era de la cultura emo, fue atacado por dos compañeros de su colegio en la localidad de Bosa, de otra tribu, porque no les gustaba cómo se peinan, cómo visten, cómo caminan, cómo hablan, en fin. Liliana Ramírez estuvo hablando con estos emo, con estas cantidades de tribus, de por qué actúan así y por qué se enfrentan, Liliana. Hasta hace algún tiempo se escuchaba hablar en Bogotá de punkeros, metaleros, skinheads, hardcoreeros, candies y de new metaleros. Aunque todavía existen fieles representantes de esas tendencias, ellos han entrado en un relevo generacional. Estos son algunos dueños de la nueva escena de tribus urbanas en Bogotá. Uno de los grupos más famosos son los emos, que dicen se caracterizan por la exaltación a las emociones, en muchos casos depresivas. Predomina el color negro y rosado en su ropa y su peinado les debe cubrir un ojo. Uno de ellos cuenta cómo su apariencia y forma de ver el mundo consiguió que fueran relegados por otros jóvenes. Antes molestaban muchísimo, porque, no sé, ver a un emo era como, no sé, vamos a atacar al emo, ¿cierto? Sí, era homofobia. Era como algo así, como que se dio, es como ahorita los bloggers, entonces se dio como su momento, entonces eran atacarlos, los skins, los punks, eran que golpear. Bloggers con pantalones de colores, camisetas estampadas, gafas de plástico, audífonos, cámara digital en el bolsillo, tienen en cambio una forma de ser mucho más extrovertida. Su afán de protagonismo molesta a otros jóvenes que siguen otras tendencias de música electrónica como son los jumpers y los electro dancers. Los problemas que tenemos ante la sociedad, pues principalmente es porque nos confunden con esa gente, ¿sí me entiendes? Nosotros somos muy diferentes a ellos. Pero si se trata de denunciar una tribu que no deja de tener cientos de adeptos en la ciudad, se trata de los hoppers, que como su nombre lo indica, son seguidores de la música y estética del hip hop. Pantalones anchos, gorras, breakdance, grafitis, hacen parte de este movimiento que ha evolucionado a través de los años y desde luego no ha escapado a la estigmatización. Uno ya no, que los raperos son ladrones, que fuman marihuana, y bueno, mucho de eso tiene razón, son bici y todo, pero pues otros no, otros son solamente, yo tengo amigos que no, yo no voy a fumar bici, yo quiero solamente cantar, me gusta eso, quiero estudiar lo que se llama producción, quiero producir todo eso. Usted puede ver tanto vloggers, jumpers, hoppers, emos o shuffles cualquier tarde reunidos en la plazoleta del centro comercial Gran Estación o en las afueras de Maloca. Un escenario recurrente es verlos agrupados por diferentes esquinas en la práctica de algún baile o simplemente conversando con los amigos de la tribu urbana a la que pertenecen. Yo no los había oído nombrar, Mauricio. No, yo hoppers, tampoco. Sí. jumpers, bloggers, shuffles se dice, ¿no? Sí, shuffles o shuffles o emos, pero quién sabe también cómo lo pronunciarán. Los candies, los new metaleros, los skinheads, hardcoreeros, eso sí los habíamos escuchado, rappers, y lo que comentaba Yanelda, el inconveniente surge cuando en un centro comercial se encuentran y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo he visto en el centro comercial hasta 7 tribus afuera, solo mirándose. Solo se miran y se torean. Pues hemos llamado al sociólogo Guillermo Segovia Mora, especialista también en estos temas urbanos, de quien le vamos a preguntar qué es lo que está pasando en ciudades como Bogotá,
donde cada vez más es incontrolable ese tema de las tribus urbanas. No las estamos discriminando, ni más faltaba. El tema es cuando ya llegan a la violencia, por supuesto, ellos son legítimas también de existir en una sociedad. Doctor Segovia, buenas tardes, bienvenido a RCN. Janela, buenas tardes. Pues no sé, usted escuchó la nota, la cantidad de tribus que siguen surgiendo. Le pregunto, ¿qué pasa con ellas? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que analizarlo como un hecho contemporáneo, urbano, normal, universal. En muchas grandes ciudades del mundo se presentan. En la medida en que los adolescentes buscan marcos de referencia, formas de asociación, de socialización, las cuales puedan compartir códigos, costumbres, lenguajes, formas de vestir, determinado tipo de manifestaciones, sentimientos, y eso los va agrupando en determinadas tribus o grupos, como se han denominado, de acuerdo con esas tendencias, lo que en sí pues no tiene nada de negativo, por el contrario, se aceptan como decía, como procesos de socialización y de entrada pues a la edad colectiva pública. De pronto lo preocupante en algunas ciudades es que está acentuándose la problemática de la violencia por intolerancia, no solo entre los mismos grupos, sino ya como manifestaciones generalizadas de grandes sectores juveniles, independientemente de en qué tribu se ubiquen. Por ejemplo, lo de el partido entre Santa Fe y Millonarios con la presencia de Pelé, y la serie de disturbios y desmanes y enfrentamientos que se dieron sin aparentes razones como son normales cuando se está disputando el campeonato, demuestra que hay una tensión permanente, hay una latencia ahí de conflicto, que se ve también en muchos barrios, y es como cierta predisposición al conflicto, que desafortunadamente no se han logrado diseñar unas estrategias adecuadas para conducirlo, y de vez en cuando van generando problemas que, como ustedes estaban señalando, muchas veces tienen resultados muy luctuosos. Claro, pero es que a veces a uno le parece que este proceso de identificación con una manera de hablar, con una música, con una manera de vestir, significa el odio o el rechazo a otro proceso de identificación. Es ahí donde viene el problema. Sí, claro, y desde luego que eso no solo es un problema con los grupos juveniles, sino en general. Hay ciertas tendencias ideológicas de un marcado acento hacia la violencia y la discriminación, que ahí encuentran el caldo de cultivo para iniciarse y fortalecerse. Hay casos, por ejemplo, usted señalaba el caso en los chats, de los skin, que esa diferencia entre ellos. Hay unos sectores muy violentos que son totalmente discriminadores contra otros sectores sociales, como los homosexuales, que contra ellos tienen un odio radical y los agreden permanentemente. Y esa sí es una actitud frente a la cual ni la sociedad ni las autoridades pueden darse ningún margen. Tiene que controlar y atacar muy fuertemente, porque eso es el paso previo a hechos como los que se han venido dando recurrentemente en la ciudad. Pues uno no puede directamente señalar que son esos sectores, esas tribus, las que están detrás de ciertos maltratos, inclusive asesinatos de personas de los sectores LGTB, pero por ahí hay ciertos indicios. Doctor Guillermo Segovia, también nos hemos dado cuenta que estas tribus por lo general son conformadas por jovencitos, por adolescentes y por ahí muy mayores de 22, 23 años, nunca ya por personas más adultas. No hemos visto demos adultos ni otras tribus. ¿Qué pasa con ellos cuando ya pasan a esta otra etapa en su formación social? ¿Se siguen acordando de ello o forman otros grupos diferentes? Yo me retrotraigo a la época del hipismo y a cuántos de nuestros actuales dirigentes y muchos de nosotros, los que conformamos ya generaciones que venimos de los 60 hacia acá, de eso tenemos simplemente el recuerdo, ¿no? A veces recuerdos un poco más tristes que otros. La superamos y ya, es lo que quiero decir, superamos esa etapa y ya. Que básicamente luego de un periodo que puede tener esas conflictividades, una vez se asciende, digamos, se llega a niveles de escolaridad superiores y hay una inserción en el mundo laboral y en el mundo social convencional, pues eso pasa a un segundo plano. No habrá, sin embargo, situaciones críticas en las cuales por precisamente discriminaciones o conflictos vividos en esa etapa puedan tener algunas repercusiones que afecten la personalidad de algunos de los miembros. Profesor Segovia, ¿qué le dice usted a los padres de familia que nos están escuchando, que tienen que lidiar todos los días con sus hijos, que empiezan a adoptar otros comportamientos? Es una situación muy complicada. Yo soy padre de familia, pues mis hijos no se matricularon directamente con alguna
tribu de esas características, aunque en determinados momentos manifestaron ciertas inclinaciones, ciertos gustos por algunas tendencias. En algunas de esas uno se desencuentra totalmente porque están totalmente en contravía de lo que fueron como los referentes y los lineamientos de estética que uno tuvo, pero hay varios principios. Uno es que estamos frente a un país que constitucionalmente, como una aceptación de que así lo quería la sociedad, acepta el libre desarrollo de la personalidad como un principio. Segundo, pues que en un mundo globalizado y en una acelerada transformación debido a los medios de comunicación, el efecto réplica, el efecto ejemplo, pues es imposible de eludir, y más bien que hay que comprender y acompañar conociendo los temas. Indudablemente es muy difícil que uno pueda dialogar si desconoce totalmente cuáles son los usos, las costumbres, el tipo de música, por ejemplo, altísimos niveles de tolerancia con músicas que uno realmente no comparte y que sus oídos no están acostumbrados al tono con ellos. Y empiezan a gritar en la casa. Y, claro, y al contrario también sucede, porque entonces ellos van a hacer una interpretación y es, hombre, tú estás trabajando a decibeles de algún siglo. Y lo rechazan a uno y le dicen a uno, supéralo, papá, supéralo. Sí, pero creo que los caminos, digamos, a una convivencia en la diversidad están dados, es un poco de tolerancia, pero indudablemente que lo que sí hay que remarcar es cero tolerancia con el tema de la violencia, las armas, la agresión, la discriminación a los demás, cierta tendencia en algunos grupos a sentirse superiores y a tratar de imponerse a la fuerza. Sí, doctor Guillermo Segovia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en RCN. A ustedes, muy amable. El tema de las tribus urbanas, ellas pueden conformarse, ni me faltaba, y estar legítimamente en una sociedad. Lo que no es tolerable, ha dicho el sociólogo, es la violencia.